Un saludo, hermanos en Cristo. Hoy tenemos el Evangelio del lunes 26 de octubre del 2020. Hoy se nos narra en el Evangelio la curación de la mujer encorvada. Jesús dignifica la condición de esta mujer y nos enseña cómo es vivir bajo la condición de ser hijos e hijas de Dios. No hay ley que pueda contra este deseo que Dios tiene para nuestra vida, que caminemos con la frente alta, libres de agobios y pesos que nos encorvan la espalda y hagan bajar la cabeza. Allí, donde se enseña la buena noticia de parte de Dios, los hombres y mujeres podemos erguirnos en libertad y vivir en alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos y comprensivos, y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten pues a Dios como hijos queridos. Vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de la fragancia agradable a Dios. Que entre ustedes, como conviene a verdaderos cristianos, no se hable de fornicación, inmoralidad o codicia, ni siquiera de indecencias, ni de conversaciones tontas o chistes groseros, pues son cosas que no están bien. En lugar de esto, den gracias a Dios. Tengan bien entendido que ningún lujurioso, inmoral o codicioso, que es lo mismo que decir idólatra, participará en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con vanas razones, pues todas estas cosas atraen la ira de Dios sobre los rebeldes. Así pues, no se hagan cómplices de ellos, porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Seamos imitadores de Dios, como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios, como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios, como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios, como hijos queridos. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: «Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan, pues, durante esos días a que los curen, y no el sábado». Entonces el Señor dijo: «Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham,
a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, no era bueno desatarla de esa atadura, aún en día de sábado. Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio. Hoy se nos narra en el Evangelio la curación de la mujer encorvada. Jesús dignifica la condición de esta mujer y nos enseña cómo es vivir bajo la condición de ser hijos e hijas de Dios. No hay ley que pueda contra este deseo que Dios tiene para nuestra vida, que caminemos con la frente alta, libres de agobios y pesos que nos encorvan la espalda y hagan bajar la cabeza. Allí, donde se enseña la buena noticia de parte de Dios, los hombres y mujeres podemos erguirnos en libertad y vivir en alabanza. El Evangelio de hoy nos invita para que nos dejemos tocar por la misericordia de Dios, para que alcancemos la plenitud de nuestra libertad. San Lucas narra la situación lamentable que vivía esta mujer hasta el momento de encontrarse con Jesús. Ella era víctima de un espíritu que manifestaba su influencia con una enfermedad física y visible. Todos nos hemos maravillado de los milagros que realizaba Jesús en su tiempo, y cuántas veces le hemos pedido la curación de alguna enfermedad nuestra o de alguna persona a la que queremos mucho. Sin duda, las enfermedades de aquella época eran difíciles de curar. No contaban con los medios suficientes de diagnóstico y terapias, no habían salas de operaciones con la higiene que conocemos hoy, ni ecografías, ni vacunas, ni anestesias locales. Todo eso ha venido con el progreso técnico, médico y farmacológico. La historia sanadora de este Evangelio resume, de alguna manera, la totalidad del mensaje de Cristo. Jesús quiere que tengamos vida en su plenitud y se propone liberarnos de todo lo que nos cautiva y nos ata. Esto incluye la enfermedad, pero también actitudes humanas y juicios que nos encarcelan o restringen. Aquí, la religiosidad distorsionada de los líderes de la sinagoga, que insisten en que incluso las necesidades de sanación deben estar regulados de acuerdo a la ley del Sabbat, Jesús lo ataca y les dice que es absurdo, que sus argumentos no tienen validez, y los deja en vergüenza. Para Jesús, la misericordia y compasión son primordiales, son lo primero. Pidamos por un corazón que sea como el corazón de Jesús, siempre compasivo y dispuesto a defender a los pobres y sufrientes. Por un lado, está la actitud de Jesús frente a la mujer enferma. Su actitud está llena de misericordia y compasión. Quiere la salvación y curación para ella, y por otro lado, está la respuesta de la mujer frente a la bondad del Señor y frente a su gran milagro, devolverle y restaurarle su salud. Nótese la alegría de aquella mujer en el Evangelio, la que por primera vez en 18 años se podía parar derecha. Como persona de fe, ella alaba a Dios que la ha curado y devuelto su libertad nuevamente. Piensa por un momento en lo que pensaba por la cabeza de aquella mujer, en cómo era vivir su vida. Ella era incapaz de mirar a los ojos a los demás, incapaz de tener un espacio entre la multitud. Seguramente la miraban en menos o la ignoraban, le reprochaban por su condición y la alejaban, negándole su dignidad como persona. Jesús dignifica y le restaura, librándola de cualquier impedimento impropio, amarras o restricciones. Una vez más, la intervención de Jesús hizo toda la diferencia para ella. Inmediatamente se endereza y comienza a vivir de una nueva manera. Como persona de fe, alaba al Señor que le ha dado nuevamente su libertad. El Papa Francisco nos ha dicho: con esas palabras, Jesús
quiere ponernos en guardia también a nosotros, hoy, del pensar que la observancia exterior de la ley sea suficiente para ser buenos cristianos. Como entonces para los fariseos, existe también para nosotros el peligro de creernos en lo correcto, o peor, mejores que los demás por el solo hecho de observar las reglas, las costumbres, aunque no amemos al prójimo, seamos duros de corazón, soberbios y orgullosos. La observancia literal de los preceptos es algo estéril si no cambia el corazón y no se traduce en actitudes concretas, abrirse al encuentro con Dios y a su palabra, buscar la justicia y la paz, socorrer a los pobres, a los débiles, a los oprimidos. Padre, ayúdame a que estos momentos de oración me ayuden con tu gracia a valorar los sacramentos y a no solo preocuparme por la salud del cuerpo, sino por la de mi alma. Jesús, te pido que nos dejemos curar por ti, que quieres darnos tu luz, la luz de Dios, que confesemos nuestra ceguera, nuestra miopía y sobre todo el orgullo para resplandecer contigo en el reino de Dios. Amén.